activo más que todo en niños, y vamos a hacer mención en el lupus eritematoso sistémico juvenil, ¿ya? Esto es para que vayan viendo ustedes también. Muchas veces no se puede diagnosticar esto y lo dejan pasar como si fueran otras cosas. Especialmente igual que el enterovirus va afectando a varios órganos, ¿no? Y decimos de que es una enfermedad inmunitaria, en este caso, una inmunidad autoinmune, crónica, no es aguda, multiorgánica, va a afectar a bastantes órganos, que va a presentar parte de esos los autoanticuerpos circulantes dirigidos sobre sus propios antígenos. Entonces estos van a formar anticuerpos y van a ser atacados, se va a autodestruir, en otras palabras. Todavía sigue siendo algo desconocido la etiología, pero se han encontrado muchos factores de riesgo. Entre ellos, por ejemplo, la predisposición genética, que es el complemento C, en este caso C1Q, el C2 y el C4. Aparte de eso, también los factores reguladores de los interferones. En estos factores reguladores de los interferones están, por ejemplo, la tirosina, esta fosfatasa proteica, N22, las interleucinas, en este caso, el B8, la interleucina DR2 y la DR3. El 90% generalmente va a afectar a las mujeres, y las mujeres en edad fértil, ¿no? Más que todo va a ir afectando esto. También puede asociarse a infecciones víricas que puede presentarse, los rayos ultravioleta, que está bastante ahora con esto también de la capa de ozono, que no hay, por estar bastante las radiaciones que presentan. Algunos fármacos que puede ser, como por ejemplo la hidralazina, que puede ser, la procainamida, que también puede ir afectando a este lupus, ¿no? De cada 100.000 niños, generalmente por lo menos de 1 a 6 son los que van a afectarse con este lupus, ¿no? Pero hay una relación bastante importante, porque el lupus va a afectar más a las mujeres. Hay una relación de incluso hasta 5 mujeres y un varón, ¿no? Entonces, alto el porcentaje que va a ir afectando. Y más que todo eso es en edad de lactantes y escolares. En edad de adolescente ya afecta una relación de 9 mujeres y un varón, entonces es más alto todavía. Entonces, las mujeres más son predisponentes a agarrar este lupus eritematoso sistémico juvenil, ¿no? No se ve muchos, es pocos que se observan en menores de 5 años, pero sí hay casos que se presentan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tablita que nos dice de que mayores de 10 años es el 60% de este lupus que se puede presentar. De 5 a 10 años son 35%, y en menores de 5 años solamente un 5% puede ir afectando. Bueno, lo que tenemos que hablar en esta parte es de que generalmente estos se va a ir encontrando en las lesiones a nivel del riñón y de la piel, más que todo a nivel renal y de la piel, ¿no? Ejemplo, una glomerulonefritis proliferativa difusa que puede ser. Entonces, en casos de biopsias renales es el diagnóstico más fidedigno que vamos a encontrar. También podemos encontrar una hiperkeratosis que se puede formar, y además de lo que se refiere a una formación de coágulos foliculares a través de los folículos, en este caso pilosos, que se va a presentar, ¿no? Y si vamos un poquito a la patogenia, tenemos que ir hablando de que esa formación de anticuerpos que va a aparecer, que va a ir formando sus propios antígenos. Para esos anticuerpos va a formar sus propios antígenos a través de los ácidos nucleicos. Esto también va a llevar a ¿qué? A una necrosis celular, y esta necrosis que va a producir va a liberar lo que se refiere a los antígenos. A través de eso, las células cutáneas van a ser muy sensibles, además fotosensibles, en este caso a los rayos ultravioleta. Entonces, que estés en el sol, peor se va a ir marcando esto, ¿no? La muerte celular que nos va a ocasionar va a ir formando, como hemos hablado más arriba, los antígenos nucleicos. Estos va a afectar en este caso la eliminación en lo que se refiere a los restos que va a ocasionar esas células que van a llegar a morir en este caso, ¿no? Y esto generalmente nos va a llevar a ¿qué? A la producción de anticuerpos, más que todo por los linfocitos B. Estos linfocitos B, a través de lo que se refiere, van a formar los autoanticuerpos circulantes a través de los inmunocomplejos, y esto nos va a llevar a una cascada proinflamatoria que todo ese sector va a empezar a provocar esta cascada que va a empezar a elevarse con todo lo que se refiere a esa cascada de energía. Más antes se clasificaba de esta forma, y ahí en algunos libros van a encontrar, por ejemplo en Nelson incluso está esto, los criterios de clasificación de esto, que es ACR. Estos criterios de ACR, estamos hablando que ya ha aparecido en 1982, ya estamos hablando hace más de 40 años
atrás, ¿no? Hasta 1997. ¿Ha salido claro la foto? Entonces esta clasificación de la serie clasificaba, en este caso se tomaba 11 parámetros, ¿no? Hablando lo primero el eritema malar, que es en todo lo que se ve, esa forma de alas de mariposa en las mejillas que aparecen, el lupus discoide, la fotosensibilidad que tienen la luz, tienen ese terror de la luz para que estén, úlceras orales y nasales que se va a presentar, la artritis no erosiva, alteraciones renales, en este caso una proteinuria que va a presentarse, cilindros que va a encontrarse, en la parte neurológica, convulsiones puede presentar, psicosis puede presentar, a nivel de lo que se refiere a la sinusitis, una pleuritis puede haber, una pericarditis que puede encontrarse, alteraciones hematológicas, una anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, entonces una pancitopenia en este caso se va a observar, ¿no? Lo que se refiere a las alteraciones inmunológicas también se va a ver, lo que se refiere a anti-ADN, lo que se refiere a VDRL positivo falso que se puede presentar, y los ácidos nucleicos, que en este caso está el 11, ¿no? Se cambió el 2011 como los criterios de SLEEP. Estos criterios se ha ido manejando, que en algunos libros también está, que hasta ahorita sigue manejando, pero ya ha cambiado otra que ya lo voy a desmostrar. Estos criterios te hablaba de criterios clínicos y criterios inmunológicos, te divide en dos grupos. Criterios clínicos son 11 y criterios inmunológicos 5. Entonces un 70% de esto tenía que encontrarse para decir que es positivo y que si este paciente presenta un lupus eritematoso sistémico juvenil. Pero posterior a esto ha aparecido los criterios de EULAR y ACR. Esta desde el 2019 está en vigencia actual. O sea, son casi a 6 años que va a estar en vigencia y se está manejando. Fíjense del otro que es más de 40 años a esta que es 6 años, hay mucha diferencia. Y esta te va clasificando en distintos y te va dando lo que se refiere de acuerdo a eso los criterios. Por ejemplo, la parte concepcional, fiebre. Pacientitos van a tener fiebre, ya le das puntaje. En la parte cutánea, alopecia que puede presentar, úlceras orales como una estomatitis herpética, lo que hemos visto, por ejemplo, herpangina, mano boca, se acuerdan que hemos visto, entonces esto empieza a aparecer así, úlceras orales en la boca también. Puede aparecer un lupus cutáneo agudo. A nivel de las articulaciones puede haber una sinovitis de 2 o más articulaciones, puede presentarse, igual que la artritis reumatoidea, que te va a durar unos 30 minutos en la mañana, una rigidez matutina de 30 minutos por lo menos. No puede mover sus piecitos, entonces después de que pasa media hora recién empieza a mover. La parte neurológica, puede haber delirio, puede haber convulsiones, el derrame pleural que hemos mencionado, el derrame pericárdico, la leucopenia, pancitopenia, en este caso con trombocitopenia, puede presentarse en la parte renal una proteinuria, y si realizan ya una biopsia renal van a encontrar ya los datos específicos, ¿no? A nivel inmunológico, de la misma forma, puede haber lo que se refiere a los anticuerpos antifosfolípidos, de los complementos C3, C4 pueden estar bajos, también podemos encontrar lo que se refiere a los anticuerpos anti-DNA, y de acuerdo a esto, fíjense estos parámetros que se manejan, por lo menos tiene que tener una puntuación de 10 puntos para decir de que esto sí es un lupus. Si no tiene 10 puntos, no podemos asegurar que es un lupus. Y en esta otra parte nos explica mucho mejor todo lo que va a ir afectando, ¿no? Este lupus eritematoso sistémico, juvenil, pediátrico, a nivel ocular, a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel óseo, a nivel articular, a nivel de los músculos, genitourinario, intestino, respiratorio, sistema nervioso central, o sea, casi todos los órganos lo que vayan afectando esto. Y vamos a ir describiendo algunos de estos que son más importantes, ¿no? En casi, desde un 37 a 100% va a haber fiebre en estos pacientes, ya independientemente a cualquier órgano. Puede
puede haber linfadenopatías y pérdida de peso. Eso estamos hablando en casi la mitad, casi un 30 hasta 50% va a haber esto de linfadenopatías y pérdida de peso. Entonces tenemos que revisar desde los ganglios cervicales, axilares, inguinales para determinar si tiene ganglios y la pérdida de peso. Tenemos que ir viendo a nivel musculoesquelético que se va a ir afectando, y fíjense, afecta entre 60 y 90%. A nivel de la 60 a 90% igual. La parte hematológica de un 50 a un 100% puede afectar la pancitopenia que hemos dicho. Una nefritis a nivel renal hasta un 80%. Lo que se refiere a la parte neuropsiquiatra, desde un 15 hasta 95% es otro porcentaje que puede afectar a nivel del sistema nervioso central. Gastrointestinal ya es más bajo, ni siquiera un 50%. Cardiovascular bordeando el 50%, y a nivel pulmonar también es alto, hasta el 80% que puede ir afectando en estos pacientes. Si nos vamos a la parte osteomuscular, podemos encontrar desde una artritis, miositis, tendinitis, artralgias, mialgias, necrosis avascular y osteoporosis. En jovencitos así de 15 años ya podemos ver osteoporosis, incluso de 12 años ya podemos observar osteoporosis. Necrosis avascular, lo que generalmente por golpes se puede presentar, o en personas mayores de la tercera edad. Más que todo esa necrosis avascular es de la cabeza femoral. Entonces, pacientitos de 10 años ya pueden estar pensando para buscar una prótesis de cadera, porque ya la cabeza femoral está muriendo, está necrosando. Entonces, son datos que nos llaman la atención bastante. Y como vemos aquí en la imagen, fíjense en los módulos articulares cómo están aumentados. Para ir viendo esto, ¿no? A nivel cutáneo, el clásico exantema malar, ¿no? Lo que vemos aquí, fíjense, en alas de mariposas típico que se ve esta imagen, ¿no? El exantema discoide anular que puede presentar, fotosensibilidad, terror a la luz que puede presentar, vasculitis cutánea, una especie de petequias que va a presentar, úlceras que va a presentar, urticaria que en eso sí es escosor y va a aparecer como rojitas que aparecen en las manos, en las plantas, todo eso. Alopecia, entonces empiezan a quejarse porque el doctor, mi guaguita está perdiendo, está saliendo su cabello, no sé qué pasa, está en el sol, no quiere estar y le aparece con manchas rojitas, y estamos sospechando que puede ser un lupus en este paciente, ¿no? Aftas bucales y nasales. Continuamente le levanta aftas, y eso es un típico que se va presentando, ¿no? Ya le ha presentado, pensé que hasta esa pie, mano, boca me la ha dado, pero ya se ha perdido y otra vez está pasando. Hace 2 meses nomás tenía, otra vez apareciendo. Y solo 2 veces pasó, no, ya son 4 veces. Entonces te tiene que llamar la atención, que podrían estar presentando. Y vamos viendo así en la piel, ¿no? Fíjense, de esta forma, y algunos fíjense así a veces, no, es que se ha hecho quemar con el sol, seguro ha estado mucho tiempo en el sol, no es eso, entonces hay que ir viendo, o a veces así aparece, fíjense, también a nivel de las orejas, tenemos que ir determinando, no solo ver en la cara, sino ver en la parte de las orejas para determinar esto, ¿no? A nivel renal, pequeñitos ya con hipertensión pueden estar, ¿no? Entonces a veces se dejan mirar de, seguro tu papá o tu mamá tiene presión alta y está en el ranking, ¿no? Puede ser, tenemos que ir a ver las proteinuria despedidas para saber también qué está afectando. Hematuria nos va a reportar en un examen de orina, ¿no? Edemas, pequeñita va a tener sus edemas en miembros inferiores, entonces goletos que vamos a encontrar, ¿no? Síndrome nefrótico, lesión renal, entonces su orina es así rojo totalmente, goletos, específicos, entonces tenemos que ir viendo hay un recurso renal que puede ser consistente. Fíjense, a veces se presenta así en las manitas, ay, no sé qué está, ¿no has tocado alguna pintura roja? Fíjense como si se hubiera pintado sus deditos, o a veces así. Alergia debe ser, te está levantando alergia. Igual en esta parte y en los pies. Entonces tenemos que ir viendo, revisar todo para que... A nivel cardiovascular, una pericarditis que hemos visto, ¿no? El paciente puede tener dificultad mínimos esfuerzos, va a estar agitado, no va a poder respirar, entonces tenemos que pedir desde una radiografía, una ecocardiografía y vamos a entender todo eso. Miocarditis, anomalías del sistema de conducción y hasta endocarditis que se puede presentar. Entonces tenemos que ir determinando todo eso, ¿no? Igual a nivel de la boca, como estamos viendo, sí se puede ver. Parece un herpes en este caso, se puede presentar.
y la alopecia, ¿no? Su cabellito se va cayendo, no está respondiendo tu agua. Entonces tenemos que ir viendo esas situaciones. A nivel neuropsiquiátrico, desde unas convulsiones que puede presentar, o ahorita no es de control, debe ser convulsión febril, temperatura normal, a veces no tiene fiebre, pero está convulsionado. Una encefalitis, como les he recalcado en meningitis cuando hemos visto, ¿no? Entonces el paciente está como loquito, empieza a hablar hasta disparates, todas las cosas, depresión que va a haber, cefaleas, migraña, neuropatías periféricas, neuropatías como polineuropatías que puede presentar, parálisis de los nervios craneales, tan pequeñito con parálisis facial ya. Entonces hay que ir viendo toda la situación, no es de que seguro le ha sacado y le ha dado el aire que dicen, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo de qué puede ser esta cosa, ¿no? Que puede presentarse. Meningitis aséptica, ¿se acuerdan? Hemos hablado de meningitis aséptica, cuando hemos hablado de meningitis también. Trastornos de la ansiedad, a veces queda inquieto, debe ser un TDAH, ¿no? Esto es otra cosa, entonces tenemos que ir determinando, descartando otras patologías también. A nivel pulmonar, igual va a haber afectado, ¿no? Una pleuritis puede presentarse, enfermedad pulmonar intersticial como una neumonía, hipertensión pulmonar en los neonatitos que te hace confundir, hemorragia pulmonar, su tos que va a presentar, bota sangre siempre en esos pacientitos, embolia pulmonar que puede presentar, le saca una radiografía de tórax y está así, compatible con proceso neumónico. Entonces, y a veces, debe ser una neumonía adquirida en la comunidad. Estos grupos que están atacando. La parte hematológica, como hemos mencionado, pancitopenia, ¿no? Todo. Desde anemia que va a presentar, trombocitopenia, leucopenia, linfopenia, de todo se está presentando, ¿no? Está bajo. Entonces, en este caso, si encontramos dos parámetros, por lo menos anemia, trombocitopenia y leucopenia, ya podemos sospechar que puede ser ya esta, ¿no? Hipercoagulabilidad, los pacientitos tomamos muestra de sangre, lo sacamos y estamos queriendo vaciar el tubo, se coagula. Me ha tocado sacar a un pacientito hasta femoral, le tengo que sacar. Le he sacado femoral con anticoagulante, estamos vaciando mitad, se ha vaciado y la otra mitad se ha coagulado. Entonces, por eso de que presenta una hipercoagulabilidad marcada en estos casos. Microangiopatía que también puede presentarse. A nivel digestivo, te hace confundir con cuadros de hepatitis, de todo, porque va a haber hepatoesplenomegalia, ¿no? Entonces palpas el hígado, tres a través por debajo del reborde costal. Esto es un vasculitis puede haber, en este caso que va a ir a afectar al sistema, al intestino, una peritonitis, sospechando que puede ser una apendicitis complicada, no. Entonces tenemos que identificar bien esto para ir determinando lo que afecta a nivel digestivo. A nivel ocular, no se salva a nivel ocular. Desde una vasculitis retiniana, escleritis, edema de papila, los pacientes se quejan, no puedo ver, estoy viendo todo oscuro, todo negro, papá, mamá. Entonces tenemos que identificar bien qué pasa. Sequedad ocular, entonces su ojo está rojo y muchas veces están culpando, seguro está viendo mucho celular, mucha tablet, mucha tele. No. Esto es consecuencia de esto que vamos a hablar. Neuritis óptica de la misma forma, ¿no? Trata de sentir todos los movimientos, todas las cositas van a presentar también. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que ir viendo lo que se refiere primero para nuestro diagnóstico, tener la parte clínica, de acuerdo a esta evaluación de lo que han dicho los criterios de EULAR y ACR del 2019, para ir determinando cuánto de puntaje damos, ¿no? De acuerdo a eso, tenemos que ir viendo algunas enfermedades, ir descartando infecciones que puede presentar, ¿no? Que puede ser las vasculitis retinianas, otro tipo de patologías que se pueden sumar, entonces lo tenemos que ir descartando para ir confirmando. ¿Qué vamos a ir viendo? En la parte laboratorial, una anemia microcítica hipocrómica que vamos a determinar encontrando en un examen, ¿no? Leucopenia, linfopenia, que vamos a ver, los dos van a estar bajos. Trombocitopenia, estos generalmente llegan incluso hasta 20 llegan de plaquetas, ¿no? De lo que normalmente mínimo tiene que ser 150.000, entonces bajo se queda. La leucopenia, generalmente estamos hablando incluso hasta de 1000, lo que va. Pacientes de 800, cuando se dice el tratamiento en esto, para que no se olviden, y esta tablita es un resumen de lo que se refiere a los distintos clasificaciones que se manejan, el ACR que hemos dicho, que se ha manejado hasta aquí,
el SLIC que hemos dicho y el EULAR que hemos dicho. Aquí están sus parámetros y de esto, por ejemplo, el ACR, de los 11 criterios que cumplan más de 4, ya clasificamos lupus. De esta, del SLIC que dice, de 4 que tengamos de los 17 y esta que tiene el ácido nucleico, ya hablamos de lo que se refiere al lupus. Y del EULAR tenemos que sumar más de 10 puntos para decirle que este paciente está con. Entonces cada uno te va evaluando. La que más deberíamos usar sería la EULAR. Esta es la última que está abierta. Y las demás. Las demás para su conocimiento, digamos, ¿no? Porque no sabemos en la parte de internado que les toque, capaz de que unos lo manejen EULAR y estén manejando el ACR que es antiguo. Eso les estoy haciendo conocer para que tengan todos esos datos, ¿no? Pero lo que actualmente se maneja es EULAR, porque es el último que está manejando. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales puede ser con enfermedades víricas. Parvovirus puede ser un citomegalovirus, hasta el VIH se puede confundir con estos por las complicaciones que va presentando. Infecciones bacterianas, desde una salmonela, que te puede ocasionar la roseola típica, por ejemplo, que te va a levantar esas lesiones, te puedes confundir. Una glomerulonefritis postestreptocócica, de la misma forma que puede ser confundido un cuadro que se puede presentar. Procesos malignos, leucemia, por lo que se presenta lo que es la citopenia, ¿no? Linfoma, entonces tenemos que ir identificando y descartar las cosas. Artritis idiopática juvenil, que también te puede confundir, ¿por qué? Porque afecta las articulaciones, esa rigidez matutina que presenta más de media hora que dura, entonces te puede confundir también con estos cuadros que pueden presentar. A veces levanta así lesioncitas, puntitos, y te hace confundir. Hasta nosotros a veces hasta sarampión pueden pensar que es, ¿no? Las pruebas de laboratorio, pues mencionado ya, lo que se refiere, casi un 95-97% son los antígenos del ácido nucleico, que es el ANA que se conoce, o AM que se conoce, los antígenos del ácido nucleico que se refiere, con eso vamos a determinar. También anticuerpos anti-Smith que se puede pedir, con eso identificamos, y los DNA bicatenario que también se puede pedir para determinar esto, ¿no? Podemos complementar con lo que se refiere pruebas séricas del complemento del C3, C4 que hemos visto que está bajo, entonces para confirmar esto. Y también ahora se están pidiendo los anticuerpos contra histona, que también nos puede servir. Pero el que más se presenta es de la fotito que se mencionó. Lo que se refiere, en casi un 90-99% de efectividad y de eficacia es para lo que se refiere a la detección de anticuerpos de ácidos nucleicos. Tratamiento. Generalmente tenemos que ir viendo. Lo primero que es, si hemos dicho que tiene fotofobia a los rayos ultravioleta, sí o sí tienen que utilizar protectores solares. Protectores solares que tengan protección contra UVB y UVA. Si no tiene eso, no sirve, porque hay protectores solares que no tienen esos, entonces lo mismo que nada. Doctor, utiliza el protector solar, pero me sigue pasando. No, es que esto no tiene. Entonces tenemos que saber identificar qué protectores solares podemos utilizar, ¿no? La hidroxicloroquina, que también nos sirve bastante, que utilizamos a 6,5 miligramos kilo peso, no podemos pasar más de 400 miligramos. La metilprednisolona, que también nos va bastante bien, porque es la venosa, a 30 miligramos kilogramo al día, generalmente 3 días, luego se hace una nueva evaluación. Prednisona vía oral, que podemos dar de mantenimiento de 1 miligramo a 2 miligramos, y esto podemos usar casi por 3 meses incluso, y de acuerdo a eso hacemos evaluación de cómo está. En algunos casos metrotexate utilizamos vasoprima, que también nos va bastante bien, si es que los anteriores no funcionan, ¿no? Entonces son de segunda línea. ¿Qué complicaciones puede presentarse? Puede llegar a fallecer estos pacientes. ¿Y por qué? Por infecciones, complicaciones de la glomerulonefritis que se complican bastante, enfermedades neuropsiquiátricas que puede presentar, una arteriosclerosis porque va a afectar a nivel de la sangre, de los vasos, tumores malignos se puede volver, entonces estos pacientitos llegan a fallecer. A nivel renal le podemos dejar con hipertensión al pacientito ya de por vida, entonces va a tener que tomar sus antihipertensivos desde pequeñito, el resto de su vida que les queda. Podemos también llevar a que este paciente sea necesario que vaya utilizando diálisis para que vaya compensando hasta buscar un trasplante renal, que en este caso es el otro, ¿no? Entonces son candidatos a trasplantes estos pacientitos por una mala y tarde
diagnóstico que se ha realizado del lupus, que ha ido a complicar a nivel renal. Pero también las complicaciones pueden ser a nivel del sistema nervioso central. En estos pacientes va a ir afectando más que todo convulsiones, entonces igual de por vida estos pacientitos utilizan anticonvulsivantes, antiepilépticos en los cuadros, ¿no? Un simple resfriadito, que tenemos pacientes que nos vienen, un simple resfriadito ya le lleva convulsiones a estos pacientes, ¿no? Una impresión fuerte, una discusión que han tenido y ya empiezan a convulsionar, entonces pese que están recibiendo anticonvulsivantes, entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. A nivel cardiovascular, lo que hemos hablado, la arteriosclerosis, infarto de miocardio. Pacientito de 4 años y tenía un peso de 30. De 4 añitos y un peso de 30. Ha fallecido por un infarto de miocardio. Tan pequeñito y con infarto de miocardio. Y haciendo, se refiere la parte de biopsia renal, todas esas cosas, valvulopatías incluso nos va a llevar a nivel osteomuscular, por complicaciones, osteopenia, aplastamiento vertebral, como de los viejitos ya sus columnas, sus vértebras se van aplastando y así se va deteriorando eso, una necrosis avascular, a nivel de lo que como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, toda la cabeza femoral se va necrosando, ya no puede caminar, necesita prótesis de cadera. A nivel ocular, pacientitos ya se quedan así pequeñitos con cataratas, glaucomas, desprendimiento de retina y ceguera. Entonces ya pequeñitos, ya con estos problemas se quedan por mal diagnóstico, sin tratamiento de un lupus que no puede diagnosticar a tiempo de estos pacientitos. A nivel endocrino, por mal, tardío diagnóstico, diabetes. Pacientitos ya con diabetes, por esto, obesidad, como se recalca, los pacientes tienen obesidad y daño renal y han fallecido, ¿no? Por un infarto. Retraso del crecimiento, no van creciendo, se quedan pequeños, infertilidad, ya se quedan estériles los pacientitos, y hasta incluso a veces del pequeño, incluso intrauterino, puede haber una muerte fetal, ¿no? Entonces, el lupus eritematoso sistémico juvenil o pediátrico es más de peor pronóstico que un lupus eritematoso sistémico del adulto, ¿no? La supervivencia hasta los 5 años es del 95%, de los 10 años 80%, ya va bajando más, ¿no? Y el riesgo mayor, ¿por qué? Por los efectos secundarios que pueden presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos pacientitos por sus complicaciones que nos pueden llevar, ¿no? Hay lupus eritematoso neonatal, que es como lento, ¿no? Y esto también es algo importante que sepan porque va a llevar a trastornos reumáticos. Neonatito, menos de un mesecito ya tiene estos problemas, ¿no? Enfermedades autoinmunes que va a presentar. En este caso estás hablando de estos pacientitos, si digamos son hermanos, hay gran probabilidad de desarrollar entre un 20% de que puede tener un lupus. Y esto vamos a ir determinando con la mamá. Y en esta letra tenemos mejor especificado. Aquí está. Entonces, en un lupus neonatal puede haber un exantema anular periorbital. Entonces va a haber un exantema a nivel de los ojitos. El cuero cabelludo del tronco, en esas partes también se observa. Generalmente incluso nace y puede aparecer entre las 6 a 8 semanas, lo que más va a presentar ya estos pacientitos. A nivel de lo que se refiere del electrocardiograma, por problemas que puede presentar, por lo que se refiere a dificultad respiratoria, un poco de cianosis, podemos pedir un electrocardiograma y vamos a determinar de que hay una prolongación del segmento o del intervalo Penier, en este caso, bloqueo auriculoventricular completo que puede presentar, bradicardia fetal, desde incluso que está dentro de la mamá, que hemos tenido 2 pacientes hasta ahorita, no he tenido más. Su frecuencia cardíaca fetal estaba 80 y del otro 90, y han entrado por pérdida de bienestar fetal. Eso está entrando así, como hemos hecho las prácticas, se puede dar desde animación. Y resulta que era un lupus por la bradicardia fetal que va presentando, ¿no? Hidropesía fetal que puede presentar. De 100 bebitos que haya, 20 pueden llegar a fallecer, ¿no? Es un porcentaje alto de estos pacientes que va a presentar. Y el tratamiento podemos darle a la madre y también al bebé a través y a base de corticoides más que nada.
Entonces, del lupus tenemos que decir de que es un desafío porque no es tan fácil el diagnóstico que se maneja en estos pacientes, ¿no? La clínica, han visto, como que afecta todo, es variable, no es típico así que va a presentar. Entonces tenemos que saber desde una enfermedad leve que podríamos pensar que es, sospechar, pero esta tal cosa, no descuidemos que puede ser un lupus, ¿no? Entonces, desde algo simple hasta algo compromiso que puede ser multiorgánico, tenemos que estar pendientes y abarcar, depende en qué momento va a llegar. Si está ya muy grave o a un principio llega, entonces tenemos que saber diagnosticar esto. Dificultades generalmente por ausencia de manifestaciones clínicas, no, al principio no se tiene una manifestación clínica, es típica de estos pacientes, ¿no? El compromiso es multisistémico, afecta a varios órganos, entonces no podemos dar un dato exacto de que será esto, será esto. Manifestaciones incompletas, no es algo típico de una patología que va a presentar. Algunas enfermedades que pueden ser aisladas de algunos órganos. ¿Y cuándo tenemos que sospechar de un lupus en este caso? Cuando la clínica te vaya durando más de 7 días. Viene a tu control, ya ha pasado 10 días, sigue mal, no está mejorando. Cambias de medicamento, sigue mal, entonces ya pasó más de 7 días. O sea, en los grupos neonatales ya no se puede hacer el EULAR. ¿EULAR? Ya no se puede hacer. No, porque te recuerdo que hay un alto porcentaje y todavía es como del Chagas, es como de otros que todavía ha pasado la parte de los anticuerpos de la madre. Entonces a la madre tenemos que hacer todo eso. Se confirma, entonces eso que ha pasado. Si esperas a que el bebé haga, te va a salir un falso positivo, ¿no? Entonces, si están más de 10 días con la clínica y esta clínica, fiebre, le das antipiréticos, eso sigue haciéndote fiebre, más de 7 días, pensar. Pancitopenia, anemia, neutropenia, linfopenia, leucopenia, pues sospecha que puede ser un lupus. Está perdiendo peso, doctor, no gana peso, está más flaquito, sospecha en lupus. Enfermedad renal, no está orinando bien, está orinando como con sangre, le pides examen general de orina, proteinuria, hematuria, sospecha en lupus. Ras cutáneo, como alergia le da constantemente, sospecha en lupus. Serositis, sospecha en lupus. Artralgia, que se vaya quejando, dolor de, me duele mis piecitos, me duele mi rodilla, no sospeches de que estás creciendo, es eso normal, no, sospecha que puede ser lupus. Mientras más antes diagnostiques vas a evitar las complicaciones. Linfadenopatía, encuentras un ganglio aquí, no pienses esto debe ser papera, no, busca al otro lado, busca las axilas, busca región inguinal que tú puedes encontrar más, entonces sospechas lupus también. Entonces, si vas a sospechar de este lupus, paciente generalmente más si es adolescente o prevalencia escolar y más aún, como hemos dicho, si es mujer, aunque la relación es mucho más, entonces tienes que pensar esto, ¿no? En un síndrome nefrótico, lo primero que puedes pedir exámenes y vas a determinar eso, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática también puede ser, una anemia igual, ¿no? Hemorragia que puede presentar y una vasculitis también, entonces tenemos que ir sospechando ya si es un lupus en base a estos datos. Hipotiroidismo, hepatitis autoinmune que te puede llevar, pericarditis como hemos mencionado. Si el paciente es de sexo femenino, es adolescente y en nuestro examen que estamos aquí en emergencias, en consultorio, está pálido, tiene astenia, no quiere comer nada, tiene anorexia, pérdida de peso ha perdido, le vemos que tiene alopecia difusa, está perdiendo el cabello bastante, tiene lesiones cutáneas, tiene síndrome febril, está con fiebre este paciente que es prolongado, ya está una semana con fiebre, te dice, le palpas, le revisas y hay hepatosplenomegalia, hay poliadenopatías, encontramos adenopatías, tiene poliartromialgias en este caso, ya con todo eso nuestro diagnóstico está casi hecho, clínicamente, ¿no? A eso le pedimos laboratorios, encontramos pancitopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, ya mucho más todavía nuestro diagnóstico. En el sedimento urinario encontramos lo que se refiere, lo que les he dicho, ¿no? Proteinuria, encontramos hematuria, ya tenemos el diagnóstico, por más de que no tengamos lo que se refiere a la detección de anticuerpos de ácidos nucleicos, ya podemos tener, de acuerdo a EULAR, más de 10 puntos ya compatible para iniciar tratamiento de lupus eritematoso sistémico juvenil.
Entonces, no se olviden de estos pacientitos que pueden presentar de todo. Ya ustedes ya han sospechado. Algunos más marcados, otros menos marcados, pero ya saben, refiéramos con el pediatra o así no se lo agarren, pero ya por lo menos ya he tratado de, o sospecho que es un lupus, ya para que tenga y reciba su tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Entonces, si no hay, si es feriado, cambiamos el día del examen. ¿Usted no va a tomarlo? No. ¿Qué día cae? Te envío el video. Jueves. ¿Jueves? Ya, el resto me ayuda. Por favor, no ayuden. Dijo que iba a dar un punto a los que no habían faltado nunca. Sí, eso es algo. O sea, los que vayan a faltar ni una clase desde que ha empezado, tienen. ¿Ya está? Chicos, entonces nos vemos en el examen o la siguiente clase. ¿Ya? Estudien, ya tienen ustedes.